María, la Madre de Jesús, ha sido una figura central en muchas de las profecías que alertan sobre el futuro de la humanidad. Su presencia en el corazón de la Iglesia Católica es constante, pero lo que muchos no saben es que, además de ser una figura de consuelo, ha dado señales claras y alarmantes de que algo grande está por venir. Desde las apariciones de Fátima, Medjugorje y la Salet se ha manifestado con un mensaje urgente, invitando a los fieles a prepararse para tiempos de tribulación. En Fátima, la Madre de Dios pidió oración, penitencia y conversión, advirtiendo sobre los peligros del comunismo y el alejamiento de la Iglesia de Cristo. Pero, ¿acaso estas advertencias se refieren solo a los eventos del pasado? ¿O tenemos hoy una actualización urgente sobre el fin de los tiempos? El mensaje de María nunca ha sido tan relevante como en los días actuales. En cada una de las apariciones destaca la necesidad de una conversión urgente y una oración constante, no solo para la salvación personal, sino para la salvación de la humanidad. Las profecías que reveló están profundamente relacionadas con los eventos que presenciamos en el mundo hoy. La propagación de guerras, el creciente auge de la apostasía dentro de la Iglesia y la deshumanización de la sociedad. Cada uno de estos eventos parece confirmar las advertencias que María ha dado a lo largo de los siglos, y las señales actuales no hacen más que confirmar que estamos viviendo en una época decisiva. Por lo tanto, es crucial que nos preguntemos si estamos realmente preparados para los tiempos difíciles que se avecinan. Las señales que María ha señalado a través de las apariciones son claras y muchas veces aterradoras, pero su propósito es, ante todo, despertar la conciencia en los corazones de los fieles. En Fátima, la visión del infierno y la advertencia sobre la importancia de la oración del rosario no solo era un llamado a la acción, sino también una manifestación de lo que podría ocurrir si la humanidad no respondía adecuadamente. Hoy, al observar las guerras en todo el mundo, las divisiones políticas y la decadencia moral, parece que las palabras de María no han sido tomadas suficientemente en serio. El cielo, la tierra y los corazones humanos están dando señales inequívocas de que algo está por suceder, y María, como Madre Protectora, nos invita a prepararnos. Pero, ¿qué significa realmente prepararse en este contexto? En la actualidad, no solo los católicos, sino también muchas personas de otras creencias sienten que estamos al borde de un cambio trascendental. Las apariciones de María, especialmente las de Medjugorje y la Salet, se han actualizado con nuevos detalles que apuntan a eventos futuros inminentes. Las señales en el cielo, las guerras, el calentamiento global y las divisiones dentro de la Iglesia son aspectos que coinciden con lo que María predijo. Pero lo más importante no son los eventos externos, sino el estado interior de cada uno de nosotros. María nos llama a la conversión, a la oración y a una vida de fe renovada. Es esencial comprender que el verdadero propósito de sus mensajes no es el temor, sino la esperanza de que, si respondemos a su llamado, podremos enfrentar los tiempos difíciles con fe y fortaleza. María, la Madre de Jesús, ha sido una figura central en las revelaciones y profecías que han marcado la historia de la humanidad. A través de siglos de intervenciones divinas, ella ha sido el vehículo por el cual Dios ha transmitido mensajes urgentes a la humanidad, llamando al arrepentimiento, la conversión y la fidelidad a los principios cristianos. Desde las primeras apariciones en Fátima en 1917, pasando por Medjugorje en los años 80, hasta la Salet en 1846, María ha hablado con una voz de advertencia, guiando a los fieles sobre lo que estaba por venir. Es importante destacar que aunque estas apariciones se han dado en momentos históricos diferentes, todas tienen un mensaje común: el fin de los tiempos
está cercano, y la humanidad debe prepararse para afrontar tiempos difíciles. Hoy, en 2025, la pregunta que surge es, ¿estamos realmente preparados para lo que María predijo? Las circunstancias actuales en el mundo parecen confirmar que las advertencias de la Virgen María no deben tomarse a la ligera. La urgencia de las advertencias de María se hace más evidente en el contexto actual. Desde Fátima, María pidió a los fieles que oraran el rosario, que se convirtieran y que ofrecieran sacrificios para la salvación de las almas, porque veía el gran peligro que se avecinaba sobre la humanidad. En Medjugorje, las apariciones continúan hasta el día de hoy, reafirmando la necesidad de cambiar nuestra vida y de acercarnos a Dios con un corazón contrito. Sin embargo, es en los tiempos modernos donde las advertencias parecen resonar con más fuerza. Guerras que no cesan, una creciente indiferencia hacia la espiritualidad, el secularismo que permea todas las capas de la sociedad y la violencia globalizada que amenaza con desestabilizar aún más al mundo. A lo largo de la historia, la humanidad ha ignorado las señales de los cielos, pero hoy vemos que estas señales se están materializando con una claridad aterradora. Las guerras en Ucrania, Siria y otras regiones, así como los desastres naturales más intensos, nos recuerdan a los fieles que el tiempo de la misericordia está por agotarse y el juicio está más cerca que nunca. El corazón del mensaje de María no es el miedo, sino un llamado a la preparación espiritual. En sus profecías, ella nos ha instado a no dejarnos llevar por la desesperación, ni a caer en la desesperanza. En su rol de madre, ella quiere que nos acerquemos a su Hijo Jesús, quien es la única fuente de salvación. En las apariciones de la Salet se habló de la apostasía y la perdición de muchos, y cómo los elegidos serían los que permanecieran firmes en la fe. Este tema se repite en Medjugorje, donde se enfatiza la necesidad de orar con el corazón, de vivir los sacramentos y de convertirnos en verdaderos apóstoles de la paz. Sin embargo, a pesar de este llamado a la conversión, muchos siguen ignorando la gravedad de la situación. Las señales continúan apareciendo, desde los fenómenos cósmicos hasta las crisis políticas, y sin embargo, el mundo sigue girando hacia la indiferencia. La fe parece estar siendo reemplazada por el materialismo, la tecnología y la comodidad, mientras la humanidad se aleja cada vez más del camino que María nos ha trazado. Es claro que las señales actuales confirman las advertencias de María, pero lo que aún no está claro es cómo reaccionará la humanidad ante estos presagios. En Fátima, la Virgen María advirtió sobre una guerra mundial que cambiaría el curso de la historia, y esa guerra llegó con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero los momentos de paz que siguieron no fueron suficientes para que el mundo se arrepintiera y volviera a Dios. Hoy en día, las palabras de María nos llaman a la acción. Ya no es solo una cuestión de rezar, sino de vivir en coherencia con lo que decimos que creemos. El tiempo de la conversión es ahora. María nos invita a vivir con una fe profunda y verdadera, a ser luces en medio de la oscuridad que nos rodea. Nos llama a la reconciliación, a la paz y a la unidad, pues el amor que Cristo nos mostró es lo único que puede salvarnos de lo que está por venir. Si no respondemos a este llamado, estaremos entregados a las sombras de un futuro incierto y sombrío. El tiempo de preparación es ahora. María nos ha advertido que, en los tiempos venideros, la humanidad enfrentará grandes pruebas y tribulaciones. Habrá momentos de oscuridad, de tentación y de confusión, pero no todo está perdido. Si seguimos los consejos que María nos ha dado, si nos refugiamos bajo su manto protector y vivimos nuestra fe con valentía, podremos superar cualquier adversidad. Las dificultades y las pruebas son una oportunidad para fortalecer nuestra espiritualidad, nuestra unidad y nuestra fe.
La oración, la penitencia y la conversión son las herramientas más poderosas que tenemos para afrontar lo que se nos viene encima. María nos ha prometido que, si somos fieles, ella intercederá por nosotros y nos protegerá durante los momentos más oscuros. Así que, al prepararnos espiritualmente para los días venideros, también debemos estar preparados físicamente, porque los desafíos serán tanto espirituales como materiales. María, en su infinita misericordia, nos da la oportunidad de cambiar, de arrepentirnos y de acercarnos a Dios antes de que sea demasiado tarde. María, la Madre de Jesús, ha sido una figura fundamental en la historia de la humanidad, no solo como intercesora y madre de la Iglesia, sino también como portadora de importantes mensajes divinos. A lo largo de los siglos, sus apariciones y sus mensajes han sido una constante llamada a la conversión, a la penitencia y a la oración. Su voz ha resonado especialmente en tiempos de crisis, como en las guerras mundiales y en épocas de gran apostasía y corrupción espiritual. En Fátima, en 1917, la Virgen reveló a los 3 pastorcitos secretos que no solo hablaban de un futuro cercano, sino que contenían advertencias sobre lo que podría ocurrir si la humanidad no cambiaba su rumbo. La Virgen María nos advirtió del surgimiento de ideologías que alejarían a las personas de la fe y nos instó a regresar a la oración y a la penitencia. Sin embargo, aunque el mensaje de Fátima fue claro y directo, la humanidad no ha respondido como debería y hoy estamos presenciando los efectos de nuestra indiferencia. En este contexto nos preguntamos, ¿estamos realmente en el fin de los tiempos, tal como las profecías nos han advertido? Las señales del fin de los tiempos no son solo símbolos de juicio final o catástrofes cósmicas, sino manifestaciones de un mundo que ha perdido el rumbo, despojado de valores espirituales y morales. María, en sus numerosas apariciones, ha insistido en la necesidad de una vida de conversión constante. Las advertencias dadas en Medjugorje, que aún continúan hoy, nos instan a permanecer vigilantes y orar con el corazón. La Virgen pidió en Fátima que oráramos el rosario para obtener la paz en el mundo y evitar grandes calamidades. Sin embargo, la violencia, las guerras y el desorden social siguen creciendo. En el mundo actual, donde el terrorismo y las divisiones políticas son cada vez más evidentes, la paz parece ser una meta lejana. Por lo tanto, las advertencias de María deben tomarse como un mensaje urgente de alerta, invitándonos a prepararnos para las pruebas que se avecinan y a ser conscientes de que la misericordia de Dios todavía nos llama a la conversión. Pero también sabemos que esta misericordia tiene límites, y si no respondemos, las consecuencias podrían ser desastrosas para la humanidad. El fin de los tiempos, según las profecías de la Virgen María, no necesariamente se refiere a un evento único y apoteósico, sino a un proceso gradual que implica la purificación de la humanidad. María ha mencionado en varias ocasiones que el pecado y la indiferencia hacia los llamados divinos son las principales causas de la crisis que enfrentamos. En la Salet, la Virgen lloró por la pérdida de la fe y la indiferencia de muchos hacia los mensajes de conversión. Hoy, la falta de fe, la secularización y el abandono de los valores cristianos están afectando profundamente al mundo. Sin embargo, María también ha prometido que aquellos que sigan su llamado y vivan de acuerdo con la voluntad de Dios serán protegidos durante los tiempos difíciles. La advertencia de María no debe ser motivo de miedo, sino una invitación a la esperanza, pues a través de la oración y la fe se puede encontrar la fortaleza para enfrentar cualquier desafío. La Iglesia, aunque agobiada por divisiones y crisis internas, sigue siendo un faro de luz en medio de la oscuridad, y María, nuestra Madre, nos guía hacia la salvación, si decidimos seguirla con sinceridad.
Hoy, mientras observamos el caos en el mundo y las señales de desastres naturales y sociales, las palabras de la Virgen resuenan como nunca antes. Las guerras, el hambre, la injusticia social y la pérdida de valores son solo algunos de los síntomas de una humanidad que parece estar perdiendo su rumbo. María ha advertido que el mundo se verá sacudido por estos eventos y que la humanidad debe estar preparada para lo que está por venir. Las señales en el cielo, las grandes catástrofes naturales y los conflictos globales son advertencias claras de que el tiempo de la misericordia se está agotando. Sin embargo, no todo está perdido. María nos ofrece la posibilidad de refugiarnos bajo su manto protector, y a través de la oración y la conversión podemos encontrar la paz que tanto necesitamos. Al mismo tiempo, nos llama a ser testigos activos de la fe en un mundo que ya no cree en las verdades espirituales. Los signos que María nos ha dado son para nuestro bien, para ayudarnos a reconocer la gravedad de los tiempos que estamos viviendo y a tomar las medidas necesarias para fortalecer nuestra fe. La preparación espiritual y material para los tiempos difíciles es crucial. María nos ha dado las claves para enfrentar estos desafíos: oración, penitencia y la práctica de los sacramentos. La oración del rosario especialmente es una de las armas más poderosas contra las fuerzas del mal. María ha prometido que quien recite el rosario con fe será protegido y guiado por ella hacia la salvación. No es solo una cuestión de oración, sino de vivir una vida coherente con los principios cristianos, de ser luz en medio de la oscuridad. Pero, además de la preparación espiritual, es necesario estar preparados también a nivel físico y emocional. La crisis que se avecina puede tomar muchas formas, desde la falta de recursos hasta el caos social. Por ello, es importante estar unidos como comunidad, apoyándonos mutuamente en la fe y en la acción concreta para construir un futuro mejor. María nos pide que no solo estemos preparados espiritualmente, sino que también hagamos nuestra parte en la construcción de un mundo más justo, pacífico y cristiano. Es importante recordar que, aunque las profecías de María nos alertan sobre tiempos difíciles, ellas también están impregnadas de esperanza. La Virgen María nos recuerda que, si respondemos con fe, podemos ser parte de la victoria de Dios sobre el mal. La batalla espiritual que enfrentamos no es solo externa, sino también interna, en nuestros corazones y mentes. La conversión y el arrepentimiento son claves para superar los desafíos que se avecinan. María, como Madre amorosa, no solo advierte, sino que también nos ofrece el consuelo y la protección de su amor materno. Ella quiere que estemos preparados para lo que está por venir, no para vivir en miedo, sino para caminar con confianza hacia el futuro, sabiendo que, a través de su intercesión, podemos obtener la gracia y la fortaleza necesarias para enfrentar cualquier tribulación. Cada oración que recemos, cada sacrificio que hagamos, cada acto de amor y misericordia nos acerca más a la salvación que María nos promete. Así, al reflexionar sobre las advertencias de María, debemos comprender que estamos en un momento crucial de la historia humana. No es solo una cuestión de esperar pasivamente lo que sucederá, sino de actuar activamente para cambiar nuestro futuro. Cada uno de nosotros tiene un papel en este proceso de preparación y transformación. La llamada a la conversión es un desafío personal, pero también es un llamado colectivo a toda la humanidad. Si respondemos a la invitación de María con fe, esperanza y amor, podremos atravesar los tiempos difíciles con la certeza de que no estamos solos. María, nuestra Madre, está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Nos ha dado las herramientas necesarias para enfrentar el futuro con valentía, y ahora es el momento de ponernos en marcha.
El fin de los tiempos no es solo un evento por venir, sino un proceso en el que podemos participar activamente con la fe y la confianza de que Dios siempre estará con nosotros, especialmente a través de la intercesión de María. La figura de la Virgen María ha sido un faro de luz en momentos oscuros a lo largo de la historia de la humanidad, brindando consuelo, esperanza y a la vez transmitiendo poderosos mensajes proféticos. A lo largo de los siglos hemos recibido sus advertencias, y aunque muchos no las han tomado en serio, sus palabras siguen resonando con fuerza, especialmente en los tiempos actuales. En las apariciones de Fátima, Medjugorje y La Salette, María ha transmitido un mensaje claro y urgente. El fin de los tiempos está cerca. A través de estos mensajes, María nos insta a prepararnos espiritualmente para afrontar las tribulaciones que se avecinan, a fortalecer nuestra fe y a mantenernos firmes en la oración. Pero la pregunta sigue siendo válida. ¿Realmente estamos prestando atención a estas advertencias? El mundo continúa sumido en la indiferencia, y las señales de los tiempos continúan sin ser reconocidas por muchos. ¿Será que estamos al borde de un cambio trascendental? La llamada de María, entonces, no solo es una advertencia, sino también una oportunidad para transformar nuestras vidas y prepararnos para lo que está por venir. Las profecías de la Virgen María han sido siempre un reflejo de los tiempos que vivimos. En Fátima, ella advirtió sobre la llegada de una guerra mundial si el mundo no se arrepentía de sus pecados. Y, efectivamente, la Primera Guerra Mundial ocurrió poco después de sus apariciones. En sus mensajes, María también señaló la necesidad de rezar el rosario y de ofrecer sacrificios como una forma de prevenir el mal. Hoy, las circunstancias parecen ser aún más graves, ya que las guerras no han cesado y las tensiones internacionales se han incrementado. Sin embargo, además de las guerras, María también habló de la decadencia moral, de la apostasía dentro de la Iglesia y de la creciente indiferencia hacia los valores cristianos. Esta indiferencia hacia lo divino es una de las señales más claras de los tiempos difíciles que se avecinan. En los últimos años, hemos sido testigos de una fuerte secularización que ha arrastrado a muchos lejos de la fe. La sociedad parece haber olvidado los principios que sustentan una vida cristiana, y la violencia, el odio y el egoísmo son cada vez más comunes. María, en su infinita sabiduría, nos alertó sobre esta decadencia y nos invitó a estar atentos a los signos del cielo y de la tierra. El mensaje de María no es solo de advertencia, sino también de esperanza. Aunque sus profecías sobre el fin de los tiempos son inquietantes, también nos brindan la certeza de que, si seguimos sus consejos, podemos superar las dificultades y encontrar la salvación. En sus apariciones, María no ha venido a infundir miedo, sino a guiarnos hacia la paz que solo se encuentra en Dios. La oración, especialmente la del rosario, es una de las armas más poderosas que nos ofrece para enfrentar los tiempos de tribulación. En Medjugorje, María continuó transmitiendo su mensaje de esperanza, instando a todos a acercarse más a Dios y a vivir los sacramentos con devoción. Ella nos invita a la conversión del corazón, a la penitencia y a la oración constante, como medios para encontrar la paz interior y la protección en medio de los desafíos del mundo. La Virgen, como madre, no quiere que sus hijos sufran innecesariamente. Por eso nos llama a prepararnos espiritualmente para los tiempos de crisis que se avecinan. Nos asegura que, si nos mantenemos firmes en la fe, seremos capaces de afrontar cualquier adversidad. Las señales de los tiempos son claras, y María nos ha advertido sobre ellas.
La situación actual del mundo, caracterizada por conflictos bélicos, desastres naturales, crisis económicas y la creciente apostasía, no hace más que confirmar las palabras de la Virgen. Además, la creciente indiferencia hacia los valores cristianos y la moral se manifiestan en el debilitamiento de las instituciones familiares, la ruptura de la unidad social y el auge de ideologías que promueven el individualismo y el relativismo. En la Salet, María lloró por la impiedad de la humanidad y lamentó la falta de fe en muchas almas. Hoy más que nunca es urgente que volvamos a vivir los principios cristianos, que renovemos nuestra vida de oración y que tomemos medidas concretas para proteger nuestra fe. En el mundo actual, las tinieblas parecen avanzar rápidamente y la luz de Cristo parece apagarse en muchos corazones. Sin embargo, María, como nuestra Madre amorosa, nos llama a regresar a esa luz, a abrazar la fe con todo nuestro ser y a luchar por la paz y la unidad en un mundo dividido. El llamado de María es un llamado a la acción. No basta con esperar que el cambio ocurra por sí mismo. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en este proceso. María nos pide que no solo recemos, sino que vivamos de acuerdo con la voluntad de Dios, que seamos testigos activos de la fe y que compartamos su mensaje con los demás. La conversión no es solo un proceso personal, sino también colectivo. Necesitamos una renovación espiritual que transforme nuestras comunidades, nuestras familias y nuestras naciones. María nos llama a ser apóstoles de la paz, a construir puentes en lugar de muros y a llevar el mensaje del amor de Cristo a todos los rincones del mundo. La preparación espiritual es esencial, pero también lo es la preparación física y emocional. La crisis que enfrentamos no solo es espiritual, sino también social, económica y política. Por eso, es fundamental que nos preparemos no solo en el plano espiritual, sino también en el material. La Virgen nos invita a ser sabios y prudentes en nuestras decisiones y a construir un futuro sólido para nosotros y para las generaciones venideras. La promesa de María es clara. Ella intercederá por nosotros si respondemos a su llamado. A pesar de las dificultades y tribulaciones que puedan venir, podemos encontrar refugio bajo su manto protector. Ella nos promete su ayuda, pero también nos invita a tomar acción. La intercesión de María no es solo un acto de misericordia, sino una invitación a participar activamente en la construcción del reino de Dios. A través de la oración y la conversión, podemos ser instrumentos de paz en un mundo cada vez más polarizado. Es urgente que, como cristianos, tomemos nuestra fe en serio, que vivamos de acuerdo con los principios que Jesús nos enseñó y que compartamos su mensaje de salvación con los demás. María, nuestra Madre, está aquí para guiarnos, protegernos y fortalecernos en esta difícil misión. No estamos solos en este proceso y con la ayuda de María podemos superar cualquier obstáculo que se nos presente. Hoy, más que nunca, debemos estar alertas y preparados. El tiempo de la misericordia no es eterno, y las advertencias de María no deben tomarse a la ligera. Es necesario que reflexionemos sobre nuestra vida espiritual, que volvamos a Dios con un corazón sincero y arrepentido, y que nos preparemos para enfrentar los desafíos de un mundo que cada vez parece estar más distante de los valores del Evangelio. La Virgen nos invita a no esperar pasivamente el futuro, sino a actuar ahora. La oración, la penitencia, el amor y la unidad son las claves para enfrentar los tiempos difíciles que se avecinan. María, nuestra Madre, está con nosotros y con su ayuda podemos superar cualquier adversidad. Que su intercesión nos dé la fuerza para seguir adelante y que su manto protector nos cubra en los momentos de mayor oscuridad. Es hora de despertar y tomar nuestra fe con seriedad, porque el tiempo de la misericordia está llegando a su fin,
y el futuro de la humanidad depende de nuestra respuesta. María, la Madre de Jesús, ha sido una presencia constante y esencial en la vida espiritual de la humanidad a lo largo de los siglos. Su papel como intercesora y guía espiritual ha sido crucial para millones de personas, especialmente en tiempos de crisis y tribulación. A través de sus numerosas apariciones, María ha transmitido mensajes de urgencia, invitando a la humanidad a reflexionar sobre su destino y a volverse hacia Dios en tiempos de angustia. En las famosas apariciones de Fátima, Medjugorje y La Salette, María no solo ha ofrecido consuelo y esperanza, sino también advertencias claras sobre lo que está por venir. Nos ha hablado de los peligros del pecado, la apostasía y la indiferencia hacia los principios cristianos, advirtiendo que el camino hacia la salvación requiere conversión, oración y sacrificio. La pregunta que surge ahora es si estamos realmente preparados para los eventos que las profecías de María anuncian. ¿Estamos viviendo los tiempos finales, tal como las visiones de la Virgen nos alertan? Las señales del fin de los tiempos no son solo eventos apocalípticos, sino señales más sutiles, pero igualmente graves, de un mundo que se ha alejado de los valores espirituales. María ha hablado sobre el caos en el mundo, las guerras, la violencia y la creciente división en la Iglesia. En Fátima, por ejemplo, la Virgen mostró a los 3 niños videntes una visión del infierno, advirtiendo sobre las consecuencias del pecado y la falta de conversión. Hoy, el mundo está plagado de conflictos bélicos, injusticias sociales y un desmoronamiento de las estructuras morales que durante tanto tiempo sostuvieron a las sociedades. Las palabras de María siguen resonando con fuerza cuando observamos las crisis políticas, las tensiones internacionales y la creciente violencia. A medida que los corazones se enfrían y la indiferencia se apodera de muchas almas, el llamado de María a la oración y la penitencia nunca ha sido más urgente. La humanidad parece ignorar las señales divinas y, sin embargo, las advertencias de la Virgen siguen siendo claras. El mundo necesita un despertar espiritual. En este contexto, María también nos invita a la esperanza. Si bien sus mensajes son profundamente serios y nos enfrentan a la realidad de lo que podría suceder si no cambiamos, ella no nos deja sin consuelo. En sus apariciones nos recuerda que, aunque los tiempos sean difíciles, siempre existe un camino hacia la salvación a través de la conversión y el regreso a Dios. María nos llama a la unidad, a la oración y a vivir con un corazón contrito. Nos muestra que la luz de Dios es más fuerte que cualquier oscuridad que podamos enfrentar. A través de la oración, la penitencia y el amor al prójimo, podemos encontrar la paz que necesitamos para enfrentar las pruebas de la vida. En este mundo en crisis, la Virgen nos ofrece el refugio y la protección que solo puede brindar una madre amorosa. La oración del rosario, la devoción a los sacramentos y una vida de caridad y humildad son las herramientas que ella nos ha dado para enfrentar lo que está por venir. La Virgen también ha señalado que los tiempos de oscuridad no son simplemente una cuestión de caos externo, sino de una profunda batalla espiritual. Las fuerzas del mal trabajan en las sombras, tratando de apartar a las almas del camino de la salvación. María, como madre y protectora, nos llama a resistir esas fuerzas a través de una vida cristiana genuina, que se exprese en nuestras acciones diarias y en nuestra dedicación a los demás. El fin de los tiempos no solo se refiere a un evento único y apocalíptico, sino a un proceso de purificación que nos lleva a enfrentarnos con nuestras propias debilidades y pecados. María nos pide que nos preparemos no solo espiritualmente, sino también emocionalmente y físicamente para los tiempos de tribulación. La fe no es solo una creencia interna,
sino una fuerza activa que debe llevarnos a transformar nuestras vidas y a trabajar por un mundo más justo y piadoso. Mientras los signos del fin de los tiempos se hacen más evidentes, la respuesta de los cristianos debe ser de conversión profunda, oración constante y testimonio de fe. Hoy, más que nunca, necesitamos prepararnos para lo que María ha predicho. Las señales son claras. La guerra, el caos social, el cambio climático y la violencia son algunos de los muchos indicadores de que estamos viviendo tiempos de gran agitación. Pero lo más importante es cómo respondemos ante estas señales. María no nos invita a vivir con miedo, sino con fe. La oración y la conversión no solo son armas contra las adversidades externas, sino también medios para fortalecer nuestro espíritu y nuestra relación con Dios. La Virgen María nos llama a la acción. Nos invita a ser valientes en la fe, a no dejar que las dificultades de la vida nos hagan perder la esperanza. La salvación no está solo en la protección divina, sino también en nuestra capacidad para cambiar, para arrepentirnos y para actuar según los principios cristianos. Al responder a este llamado, podremos encontrar la fuerza necesaria para superar cualquier desafío que se nos presente. Al reflexionar sobre las advertencias de María, debemos recordar que ella no está aquí solo para prever el futuro, sino para guiarnos hacia un futuro mejor. El tiempo de la misericordia no es eterno, y las profecías no son simplemente predicciones, sino llamados a la acción. Si respondemos a este llamado con fe, oración y unidad, podemos evitar los peores escenarios que la Virgen ha revelado. María no nos ha dejado sin esperanza y a través de su intercesión podemos encontrar la paz y la protección que necesitamos para enfrentar los tiempos difíciles. El mensaje de María es un mensaje de amor y misericordia, pero también de responsabilidad. No podemos esperar que todo cambie por sí solo. Debemos ser parte activa de la transformación que ella nos invita a realizar. Y si seguimos sus consejos, si nos preparamos espiritualmente y nos mantenemos fieles a Dios, podemos estar seguros de que, aunque los tiempos sean oscuros, siempre habrá luz al final del camino. María, nuestra Madre Celestial, no solo nos llama a prepararnos para los tiempos difíciles, sino que también nos ofrece la esperanza de un futuro mejor, más allá de las dificultades que podamos enfrentar. En sus mensajes, ella nos ha mostrado que, a pesar de los momentos de oscuridad, siempre existe una luz, una esperanza, y esa esperanza se encuentra en Dios. La oración es la clave para esa conexión con lo divino. A través de la oración constante, especialmente el rosario, nos unimos a María, quien intercede por nosotros ante su Hijo, Jesucristo. Ella nos invita a orar, a pedir perdón por nuestros pecados y a acercarnos a Dios con corazones humildes, confiando en su misericordia y en su amor incondicional. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo por nosotros mismos, sino también por el mundo entero, para que las almas se conviertan, para que la paz reine en la tierra y para que la humanidad finalmente regrese al camino de Dios. El llamado de María también implica una transformación interna profunda. La conversión es más que un simple cambio de comportamiento. Es un cambio de corazón, un regreso sincero a la verdadera fe y una renovación de nuestro compromiso con Dios. María no nos pide que vivamos en temor, sino que vivamos en la certeza de que, al seguir su guía, estamos caminando por el camino de la salvación. Ella es nuestra madre, y como toda madre, quiere lo mejor para sus hijos. Nos ha dado las herramientas necesarias para vivir en estos tiempos difíciles, la oración, el sacrificio y la vida cristiana verdadera. Si escuchamos su voz, si respondemos a su llamado, podremos vivir con paz, incluso en medio de la tormenta, sabiendo que estamos bajo su protección y la de su Hijo. Además de la preparación espiritual, María nos invita a vivir el amor de Cristo en nuestras acciones diarias. No se trata solo de orar,
sino de vivir de acuerdo con los principios que Jesús nos enseñó: amar a nuestro prójimo, ayudar a los necesitados y ser testigos de la verdad y la justicia. Vivir nuestra fe de manera concreta, especialmente en estos tiempos de crisis, es un acto de resistencia contra la oscuridad que se apodera del mundo. María nos muestra que, a través del amor y la acción, podemos ser instrumentos de paz en un mundo que está lleno de conflicto y desesperanza. Como hijos de Dios y seguidores de Cristo, tenemos la responsabilidad de hacer el bien, de ser luz para aquellos que viven en la oscuridad y de llevar el mensaje de esperanza a quienes más lo necesitan. A través de pequeñas acciones de bondad, amor y servicio, podemos hacer una gran diferencia en el mundo. María también nos invita a estar unidos como comunidad. En un mundo que cada vez está más dividido, la unidad es una de las mayores fortalezas que podemos tener. Como miembros del cuerpo de Cristo, debemos apoyarnos mutuamente, orar unos por otros y trabajar juntos para construir un mundo más justo y compasivo. La comunidad cristiana debe ser un refugio, un lugar donde las personas puedan encontrar consuelo, apoyo y dirección espiritual. A medida que nos acercamos a los tiempos difíciles que se avecinan, debemos fortalecer nuestras comunidades de fe, porque juntos somos más fuertes. María nos llama a vivir en unidad, a estar juntos en la oración y a ayudar a quienes más lo necesitan, sabiendo que en la unidad está la fuerza. En cuanto a la preparación material, aunque la Virgen se centra principalmente en la preparación espiritual, no podemos ignorar la necesidad de estar preparados también a nivel físico. En momentos de crisis, los recursos materiales pueden ser escasos y es importante estar lo más preparados posible para enfrentar desafíos prácticos. Esto incluye asegurarnos de tener lo necesario para nuestra subsistencia y la de nuestros seres queridos, y estar preparados para ayudar a los demás en la medida de lo posible. María nos ha enseñado que debemos ser responsables y prudentes, no solo en nuestra vida espiritual, sino también en nuestra vida diaria. La sabiduría práctica, junto con la confianza en Dios, es fundamental para superar los tiempos difíciles. Por último, debemos recordar que María nos llama a vivir con esperanza. A pesar de los desafíos y las dificultades que se avecinan, siempre podemos confiar en la protección y el amor de Dios. Ella es nuestra Madre y como tal no nos dejará desamparados. Nos guía por el camino de la fe, la esperanza y la caridad, y nos asegura que, si seguimos sus pasos, podremos atravesar cualquier tormenta. La vida cristiana no está exenta de pruebas, pero la gracia de Dios siempre estará con nosotros para darnos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. María nos invita a vivir con confianza sabiendo que, a pesar de todo lo que suceda, somos sus hijos y siempre estaremos bajo su manto protector. Es hora de actuar, de convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo, de vivir nuestra fe de manera profunda y auténtica, y de prepararnos no solo para los tiempos difíciles que se avecinan, sino para la llegada de la salvación que Dios nos promete. Si respondemos al llamado de María, si vivimos en oración, en amor y en unidad, podremos enfrentar cualquier desafío con valentía, sabiendo que Dios nunca nos abandona. María está con nosotros, guiándonos, protegiéndonos y ayudándonos a mantenernos firmes en nuestra fe. Sigamos su ejemplo y vivamos con esperanza, sabiendo que, a través de su intercesión, podemos superar cualquier obstáculo y llegar a la paz y la salvación que Dios nos ha prometido. En sus intervenciones, María siempre ha manifestado un amor profundo y maternal hacia cada uno de nosotros. Como madre que nos guía hacia su Hijo, ella ha señalado con claridad que estamos atravesando una época de pruebas, de grandes tribulaciones que nos invitan a estar vigilantes y preparados. Las advertencias sobre los tiempos difíciles, las crisis espirituales y el aumento del mal que se avecina
son realidades que no podemos ignorar. En los últimos siglos, la humanidad ha sido testigo de un alejamiento progresivo de los valores espirituales que antes constituían el corazón de la sociedad. La indiferencia ante Dios, el materialismo desenfrenado y el relativismo moral han tomado el control de muchos corazones. Sin embargo, María, en su infinita misericordia, nunca deja de llamarnos a la conversión, a regresar a la fe, a vivir a la conversión, a regresar a la fe, a vivir una vida de oración y sacrificio. Aunque el mundo parece estar cayendo en la oscuridad, ella, como nuestra Madre amorosa, siempre nos ofrece una luz, una esperanza que nos conduce hacia la salvación. El mensaje de María sobre el fin de los tiempos no debe ser un motivo de miedo, sino de reflexión profunda. Las advertencias dadas en sus apariciones no son simples predicciones de eventos catastróficos, sino un llamado de amor para preparar nuestros corazones para lo que vendrá. En Fátima, por ejemplo, María nos mostró los horrores del infierno como una forma de alertarnos sobre las consecuencias de alejarnos de Dios, de vivir en pecado y desobediencia. Sin embargo, no se limitó a mostrar el castigo. También nos ofreció un camino claro hacia la salvación, oración, penitencia y conversión. De igual manera, en Medjugorje y La Salette nos habla de la necesidad de retornar a la vida cristiana con fervor, de rezar y arrepentirnos por nuestras transgresiones. Ella no nos abandona, más bien nos invita a acudir a ella con corazones humildes y dispuestos a cambiar. Y es que, más allá de las crisis, lo que más importa es nuestra respuesta ante estos desafíos. Si decidimos vivir como verdaderos hijos de Dios, confiando en su misericordia y siguiendo los consejos de María, podemos encontrar paz en medio de la tormenta. La Virgen María siempre ha enfatizado la importancia de la oración como la principal herramienta para enfrentar las tribulaciones que vendrán. No es casualidad que ella nos haya pedido tantas veces que recemos el rosario, ya que esta oración es una poderosa arma espiritual que nos conecta directamente con Dios a través de su Madre. El rosario, junto con otros actos de piedad, como la confesión y la asistencia a la misa, nos permiten reforzar nuestra relación con Dios y nos brindan la gracia para enfrentar los desafíos de la vida. María nos enseña que la oración no es solo un acto de pedir, sino una forma de vivir en constante comunión con Dios, de mantenernos firmes en la fe. A través de la oración podemos recibir la gracia necesaria para mantener nuestra esperanza en tiempos de crisis, y también para ser instrumentos de paz y amor en el mundo, siendo reflejo de la luz de Cristo en medio de la oscuridad. Además, la oración nos permite estar preparados espiritualmente para que cuando lleguen los tiempos difíciles, estemos anclados en la fe y no nos dejemos arrastrar por el miedo o la desesperación. Aunque el mensaje de María es claro y urgente, no podemos olvidar que en todo momento ella nos ofrece esperanza. En sus visiones, no solo nos muestra las consecuencias del pecado y la apostasía, sino que también nos revela la victoria final de Dios sobre el mal. A través de su intervención maternal, María nos asegura que, si seguimos su guía y respondemos a su llamado, podemos superar las tribulaciones que se avecinan. La Virgen es un signo de esperanza para nosotros, pues en ella encontramos el amor divino que no se detiene ante los desafíos del mundo, sino que nos invita a confiar en el poder de la misericordia de Dios. En tiempos de desesperación, cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor, la intercesión de María nos recuerda que, a pesar de todo, siempre hay un camino hacia la paz, la salvación y el amor eterno. Si respondemos con fe a su llamado, si vivimos de acuerdo con sus consejos, podemos estar seguros de que, aunque el mal se haga presente, no nos alcanzará, pues Dios está con nosotros, y María intercederá por nosotros. Es importante entender que,
Aunque las profecías de María a menudo se relacionan con desastres y sufrimientos, su propósito es siempre el de guiarnos hacia una transformación espiritual profunda. La crisis que estamos viviendo no es solo una crisis externa, sino una crisis del corazón humano, que necesita regresar a Dios, a sus principios de amor, justicia y misericordia. María nos invita a purificar nuestros corazones, a convertirnos en hombres y mujeres de oración, de esperanza y de fe, que no se dejen dominar por el miedo, sino que vivan en confianza, sabiendo que Dios está en control. Ella nos ofrece protección espiritual a través de su intercesión y nos anima a vivir con valentía, sabiendo que, a pesar de las dificultades, tenemos un refugio en su amor maternal y en la gracia divina. No estamos solos en esta batalla, y al caminar con María, podemos estar seguros de que somos parte de un plan de salvación que supera cualquier tribulación. María no solo nos previene sobre lo que vendrá, sino que nos invita a actuar ahora, a cambiar nuestros corazones y a vivir con mayor fe y compromiso. A través de sus mensajes, María nos enseña que nuestra preparación espiritual es lo que nos permitirá enfrentar los tiempos difíciles con serenidad y fortaleza. Si bien la preparación material también es importante, la verdadera seguridad está en la paz que solo Dios puede darnos. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, sabemos que cualquier situación, por más difícil que sea, no podrá desbordarnos. La clave para mantenernos firmes es nuestra fe, que nos da la fuerza necesaria para seguir adelante. María, como madre, desea que vivamos en paz, que estemos preparados espiritualmente para los desafíos que nos aguardan y que nunca perdamos la esperanza. Al aceptar su invitación, al tomar su mano y caminar junto a ella, podemos estar seguros de que superaremos cualquier obstáculo. Con María como nuestra guía y modelo, podemos enfrentar cualquier crisis con la certeza de que no estamos solos y que siempre podemos contar con la intercesión divina. El llamado de María, entonces, es claro y urgente. La humanidad debe regresar a Dios, vivir según sus enseñanzas y prepararse para los tiempos difíciles. La oración, la penitencia, la fe y la conversión son las claves para enfrentar los retos de este mundo. No estamos destinados a vivir en miedo, sino en esperanza y fe en Dios, sabiendo que, si respondemos a su llamado, Él nos dará la fuerza y la gracia necesarias para afrontar cualquier situación. Los tiempos difíciles ya están aquí, pero con María a nuestro lado podemos caminar con confianza, sabiendo que, al final, el amor de Dios siempre prevalecerá. Si vivimos con fe, esperanza y amor, nada nos podrá apartar de su presencia y podremos encontrar la paz, no solo en este mundo, sino en la vida eterna. A lo largo de la historia, la Madre de Dios ha sido una fuente constante de consuelo y orientación para la humanidad. En tiempos de guerra, crisis y persecución, ha intercedido por nosotros, invitándonos a regresar a la fe, a la oración y a la conversión. Las numerosas apariciones de María en lugares como Fátima, Medjugorje y La Salette nos ofrecen una perspectiva profunda sobre los tiempos en los que vivimos y el futuro que nos espera si no respondemos a su llamado. Desde que la Virgen se apareció en Fátima en 1917, nos ha advertido sobre el peligro de vivir alejados de Dios, sobre los terribles efectos de la indiferencia y el pecado, y sobre cómo la humanidad debe regresar al camino de la fe para evitar el castigo divino. Pero, más allá de las advertencias, también nos ofrece la esperanza de que, si escuchamos su llamado, podremos encontrar la paz y la salvación en medio de las tribulaciones. Hoy, mientras miramos el mundo con sus crecientes desafíos, parece que las señales del fin de los tiempos que María nos ha mostrado se están haciendo más evidentes que nunca. Pero, ¿qué debemos hacer como individuos y como comunidad para prepararnos para estos tiempos difíciles?
Las profecías de la Virgen María no son solo advertencias de lo que podría suceder, sino también instrucciones claras de cómo podemos salvarnos en medio de la oscuridad que nos rodea. En Fátima, María nos mostró una visión del infierno como una forma de alertarnos sobre las consecuencias de nuestros pecados. Nos llamó a la conversión y a la oración, a hacer sacrificios y penitencia para evitar que el mal se extendiera. De manera similar, en Medjugorje y La Salette, María reiteró la importancia de vivir una vida de oración constante y de regresar a una vida cristiana más profunda. Estas advertencias, que nos parecen tan alarmantes, no deben asustarnos, sino despertarnos a la realidad de que debemos cambiar nuestra forma de vivir. Si no respondemos a la llamada de María y no nos preparamos espiritualmente, las consecuencias serán graves. Sin embargo, María no viene solo a condenarnos, sino a guiarnos hacia una transformación espiritual que nos permita superar los desafíos de los tiempos venideros. Nos llama a ser más conscientes de nuestra vida espiritual, a practicar los sacramentos, a rezar con el corazón y a vivir con el amor de Cristo. En este contexto, debemos comprender que la verdadera preparación no es solo material, sino espiritual. El mundo está pasando por momentos difíciles: guerras, catástrofes naturales, crisis económicas y sociales. Estos eventos, que parecen fuera de nuestro control, son signos de un cambio profundo y radical en el corazón de la humanidad. La fe está siendo atacada y muchos se alejan de los principios que nos fueron enseñados por Cristo. María nos dice que el único camino hacia la salvación es el regreso a la oración, la penitencia y la conversión del corazón. Si bien debemos ser prudentes en nuestra preparación material, la verdadera fortaleza que necesitamos viene de nuestra relación con Dios. No podemos enfrentarnos a las pruebas que se avecinan solo con recursos físicos o intelectuales. Necesitamos la gracia divina para tener la sabiduría y la paz que solo Él puede proporcionarnos. A través de la oración y los sacramentos podemos estar espiritualmente armados para cualquier adversidad y podemos encontrar refugio bajo el manto protector de María. La oración, especialmente el rosario, es el medio principal que la Virgen nos ha dado para mantenernos conectados con Dios y enfrentar los tiempos de tribulación con confianza. Al rezar el rosario, no solo pedimos por nuestras necesidades, sino que nos unimos a María y a los misterios de la vida de Cristo, fortaleciéndonos en nuestra fe. En cada oración nos acercamos más a la fuente de todo consuelo, que es Cristo, y pedimos la protección de María, quien está siempre dispuesta a interceder por nosotros. María no solo nos pide que recemos, sino que nos invita a vivir la fe con más intensidad, a ponerla en práctica todos los días, a ser un ejemplo de amor y caridad para los demás. La fe no puede ser solo una creencia intelectual, sino una vivencia profunda que se exprese en nuestras acciones cotidianas. Si vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios, si practicamos la caridad y ayudamos a los demás, seremos luz en medio de la oscuridad y podremos afrontar cualquier crisis con esperanza y confianza en la protección divina. A pesar de la gravedad de los tiempos, María nunca ha dejado de ofrecernos esperanza. Ella nos recuerda que aunque las tribulaciones serán grandes, nunca estamos solos. Dios está con nosotros y María, como nuestra Madre, intercede constantemente por nosotros. A través de su intercesión, podemos encontrar la fuerza para afrontar lo que venga sin temor, sabiendo que siempre estaremos en las manos de Dios. María nos ha mostrado a lo largo de los siglos que aunque el mal esté presente, la luz de Cristo siempre prevalecerá. Su mensaje es claro: la misericordia de Dios es infinita y siempre hay un camino hacia la salvación, incluso en los momentos más oscuros. Sin embargo, debemos actuar, debemos responder a su llamado.
La salvación no es algo que se nos impone, es algo que debemos buscar activamente a través de la oración, la conversión y el amor a Dios y al prójimo. Si seguimos los pasos de María, si nos comprometemos a vivir con fe y esperanza, podremos superar cualquier dificultad, por grande que sea. María también nos enseña que debemos vivir la unidad. En estos tiempos de división, cuando la humanidad está más polarizada que nunca, la unidad es una de las mayores fortalezas que podemos tener. La Iglesia debe ser un lugar donde los cristianos se apoyen mutuamente, donde encontremos consuelo y fortaleza en la oración y en la comunidad. Como miembros del cuerpo de Cristo, debemos estar unidos en nuestra fe, orando unos por otros, ayudándonos en tiempos de necesidad, y trabajando juntos para construir un mundo más justo, pacífico y lleno de amor. María nos llama a vivir en unidad, no solo con aquellos que comparten nuestra fe, sino con todos los seres humanos, ya que todos somos hijos de Dios. En tiempos difíciles, la unidad en la fe es nuestra mayor protección, y debemos esforzarnos por construir puentes en lugar de muros, llevando el amor y la paz de Cristo a todos los rincones del mundo. Además, la preparación física no debe ser ignorada. Aunque la preparación espiritual es la clave para enfrentar los tiempos difíciles, también es prudente estar preparados para las posibles dificultades materiales que puedan surgir. Esto incluye asegurarnos de tener lo necesario para nuestra subsistencia y la de nuestra familia, así como estar listos para ayudar a los demás en caso de que sea necesario. María nos enseña que debemos ser sabios y prudentes, y no vivir solo para el mañana, sino estar preparados para el futuro, sin caer en el pánico o la desesperación. La preparación material es una parte importante de nuestra responsabilidad como cristianos, pero nunca debe reemplazar nuestra preparación espiritual. Al caminar con María, confiamos en que, con su intercesión y la gracia de Dios, podremos superar todo lo que venga, tanto a nivel espiritual como material. Finalmente, el llamado de María es un llamado a vivir con esperanza, incluso en medio de las pruebas. La Virgen no nos deja en la oscuridad, sino que siempre nos guía hacia la luz de Cristo. Su mensaje es de consuelo, paz y salvación. Si seguimos su ejemplo, si vivimos con fe, oración y amor, podemos superar cualquier desafío, sabiendo que no estamos solos. El fin de los tiempos no es un momento de terror para los cristianos, sino una oportunidad para demostrar nuestra fe y nuestra confianza en la misericordia de Dios. María, como nuestra Madre amorosa, siempre está a nuestro lado, guiándonos hacia el camino de la salvación, y nos asegura que, si permanecemos firmes en la fe, seremos parte de la victoria final del reino de Dios. Ahora es el momento de prepararnos, de vivir con fe y esperanza y de responder al llamado de María, sabiendo que, al final, la luz de Cristo siempre prevalecerá sobre las tinieblas. La intercesión de María a lo largo de los siglos ha sido una fuente constante de consuelo y fortaleza para los cristianos. Como madre y protectora, ha guiado a millones de personas hacia su Hijo, Jesucristo, enseñándonos a vivir con fe, esperanza y caridad, y a mantenernos firmes en momentos de dificultad. Las apariciones de la Virgen en lugares como Fátima, Medjugorje y La Salet han sido reveladoras y al mismo tiempo desafiantes para la humanidad. A lo largo de estas manifestaciones divinas, María ha advertido sobre la pérdida de la fe, el pecado y las consecuencias que esto trae, no solo a nivel individual, sino colectivo. Sin embargo, en sus mensajes, María también nos ha ofrecido un camino hacia la salvación, un camino de oración, penitencia y conversión. Al observar el mundo actual, es claro que las señales de los tiempos difíciles que María predijo están cada vez más presentes.
y la humanidad se enfrenta a un momento crucial. ¿Seremos capaces de escuchar el llamado divino y prepararnos espiritualmente para lo que está por venir? En cada uno de los mensajes de María hay una constante: la necesidad de regresar a la fe y de orar con corazón sincero. En Fátima, la Virgen mostró a los 3 niños videntes una visión del infierno como un aviso sobre las consecuencias del pecado, pero también les indicó un camino de esperanza. La oración del rosario, la conversión y los sacrificios eran las armas que la humanidad podía utilizar para evitar los castigos divinos. Esta llamada a la oración y a la penitencia no es solo una recomendación, es una invitación urgente a sanar el corazón humano y a restablecer la relación con Dios. A través de las apariciones en Medjugorje, María ha continuado haciendo hincapié en la necesidad de orar y rezar con fe, de mantener viva la llama de la espiritualidad en un mundo cada vez más secularizado. La humanidad, al alejarse de los principios divinos, ha entrado en una espiral de caos y confusión. Pero, más que nunca, María sigue invitándonos a actuar, a no esperar pasivamente el fin de los tiempos, sino a prepararnos activamente a través de una transformación interior profunda. Las señales de los tiempos son claras, y muchas de ellas se nos muestran en los eventos globales que presenciamos hoy. El aumento de las guerras, las crisis sociales, los desastres naturales y la creciente indiferencia hacia la espiritualidad. Pero María, en su sabiduría, nos ha enseñado que los tiempos de tribulación no son solo un fenómeno externo, son, ante todo, una llamada a la conversión interior. El mal no solo está presente en el mundo, sino también en el corazón humano, y la lucha contra el pecado comienza dentro de cada uno de nosotros. La oración, la penitencia y la conversión son, por tanto, las herramientas esenciales para enfrentarnos a los tiempos difíciles que se avecinan. María, como madre amorosa, no nos invita al miedo, sino a la acción, a una respuesta valiente ante los desafíos espirituales que tenemos por delante. Ella nos recuerda que la luz de Cristo nunca se apaga, incluso en los momentos de mayor oscuridad. A través de la oración y la conversión, podemos ser luz para los demás, llevando paz y esperanza a quienes más lo necesitan. La preparación espiritual es el primer paso hacia la victoria sobre las adversidades. María nos ha mostrado que, al mantenernos en oración y centrados en los valores del Evangelio, podemos resistir las tentaciones y las pruebas que vendrán. Pero, además de la preparación espiritual, es importante también estar preparados a nivel material y emocional. El mundo está en un estado de cambio constante y es posible que los tiempos que se avecinan impliquen grandes desafíos a nivel físico, como crisis económicas, desastres naturales o conflictos bélicos. La preparación material no es menos importante que la espiritual, ya que nos permitirá enfrentarnos con mayor serenidad a las dificultades cotidianas. Sin embargo, María siempre nos recuerda que la paz duradera no proviene de lo material, sino de nuestra relación con Dios. Al confiar plenamente en Él, podemos estar seguros de que nuestra fe nos sostendrá incluso en las circunstancias más difíciles. Si mantenemos nuestra conexión con lo divino, con la Virgen como nuestra guía, seremos capaces de superar cualquier obstáculo, porque Dios nunca nos abandona. Un aspecto crucial de la enseñanza de María es la importancia de la unidad. En tiempos de crisis, es más importante que nunca que nos unamos como comunidad cristiana. La división y la discordia son armas del mal, pero la unidad en la fe es una poderosa herramienta de resistencia. María nos invita a vivir en armonía con nuestros hermanos y hermanas, a orar juntos y a ayudarnos mutuamente. La Iglesia debe ser un faro de esperanza, un lugar donde todos encuentren consuelo y fortaleza en la fe. En momentos de adversidad,
La comunidad cristiana debe ser un refugio seguro, un lugar de amor y apoyo mutuo. Al fortalecer nuestra vida comunitaria, podemos enfrentar los desafíos globales con mayor valentía, sabiendo que no estamos solos. María, como Madre de la Iglesia, siempre está presente para guiarnos hacia la unidad en Cristo. Y es a través de esta unidad que podemos ser testigos del amor de Dios en el mundo. La vida cristiana no es solo una cuestión de orar, sino de vivir activamente los principios del Evangelio en nuestras acciones diarias. María nos invita a ser testigos del amor y la misericordia de Dios en un mundo que a menudo está marcado por el egoísmo y la indiferencia. Ser cristianos no es solo una cuestión de creencias internas, sino de cómo vivimos esas creencias en nuestras relaciones con los demás. Cada acto de amor, de ayuda al prójimo, de servicio y sacrificio es un reflejo del amor de Cristo. María, como nuestra Madre, nos recuerda que vivir la fe es también vivir la caridad, que debemos ser instrumentos de paz y de unidad en un mundo que lo necesita más que nunca. Si respondemos a este llamado, si nos comprometemos a ser auténticos seguidores de Cristo, podemos transformar nuestras vidas y las vidas de aquellos que nos rodean. La verdadera transformación espiritual solo ocurre cuando nos comprometemos a vivir de acuerdo con los principios de amor, justicia y misericordia que María nos ha enseñado. A medida que el mundo avanza hacia lo que muchos consideran los últimos tiempos, debemos tomar conciencia de que no estamos solos en esta batalla espiritual. María, como nuestra Madre Celestial, está constantemente intercediendo por nosotros ante su Hijo. Y si permanecemos firmes en la fe, podemos tener la seguridad de que Dios nunca nos abandonará. Ella ha prometido protegernos y guiarnos a través de los momentos difíciles, si solo escuchamos su llamado y vivimos conforme a su voluntad. No debemos temer, sino vivir con esperanza, sabiendo que la victoria final será de Dios. Las pruebas son inevitables, pero también lo es la misericordia divina, y si vivimos con fe, podemos estar seguros de que, al final, el reino de Dios prevalecerá. María nos ofrece una invitación de esperanza y salvación. En sus mensajes, ella nos llama a convertirnos, a orar y a vivir nuestra fe de manera auténtica. Si seguimos su ejemplo, si nos preparamos espiritualmente y materialmente, si nos mantenemos unidos en la oración y la acción, podremos enfrentar cualquier tribulación con valentía y confianza. La victoria no está en el temor, sino en la fe, en la esperanza y en el amor. La Virgen María nos ha mostrado el camino hacia la salvación, y al seguir sus enseñanzas podemos estar seguros de que, pase lo que pase, siempre estaremos bajo su protección. El fin de los tiempos no debe ser motivo de pánico, sino una oportunidad para vivir nuestra fe con mayor intensidad, para arrepentirnos y regresar a Dios con corazones humildes y agradecidos. A través de la oración y la conversión, podemos ser parte de la victoria final de Dios y vivir en paz, sabiendo que María, nuestra Madre, siempre estará con nosotros. En sus mensajes, la Virgen María nos invita a la reflexión y a la acción. A lo largo de los siglos ha intercedido por nosotros, advirtiéndonos sobre los peligros que nos acechan si no regresamos al camino de la fe. Su llamado es claro y urgente. La humanidad debe prepararse para los tiempos difíciles, para la purificación del corazón y para la lucha contra el mal. Las señales que hemos presenciado en el mundo, guerras, desastres naturales, hambre, pobreza y la creciente indiferencia hacia los principios divinos, son solo algunos de los presagios de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Sin embargo, aunque el panorama sea sombrío, María nos recuerda que no estamos solos y que si respondemos a su llamado, podemos encontrar la paz y la protección que solo Dios puede brindarnos.
La visión de María sobre el fin de los tiempos no se limita a una catástrofe apocalíptica, sino que está profundamente ligada a la condición espiritual de la humanidad. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de responder al llamado divino de conversión. En sus numerosas apariciones, María ha insistido en la necesidad de orar, de hacer penitencia y de buscar la reconciliación con Dios a través de la confesión y el arrepentimiento. Esta es una invitación a transformar nuestros corazones, a abandonar el pecado y a vivir en la gracia. Solo a través de la conversión espiritual podemos estar verdaderamente preparados para enfrentar los desafíos que vendrán. El pecado, el egoísmo y la indiferencia hacia los demás son las causas profundas del sufrimiento humano, y si no buscamos cambiar, las consecuencias serán inevitables. La humanidad está llamada a vivir con humildad y a poner a Dios en primer lugar. Solo entonces podremos hacer frente a las tribulaciones que se avecinan. El papel de la oración en esta preparación es fundamental. María, en sus intervenciones, nos ha dado una de las armas más poderosas contra el mal, la oración. A través de la oración, nos mantenemos en contacto con Dios, buscando su sabiduría y protección. La oración del rosario es una de las formas más efectivas de unirnos a la Virgen y a Jesucristo. Rezar el rosario no solo es un acto devocional, sino una forma de mantenernos espiritualmente firmes en medio de la tormenta. María nos ha mostrado que, al rezar, nos unimos a su intercesión y nos acercamos al corazón de su Hijo, quien es la fuente de todo consuelo y fortaleza. Cada vez que recitamos el rosario, nos protegemos de los ataques del enemigo y fortalecemos nuestra fe. A través de la oración encontramos la paz en medio del caos, la esperanza en medio de la desesperación y la luz en medio de la oscuridad. María nos invita a hacer de la oración una prioridad en nuestras vidas, a no dejar de rezar ni en los momentos más difíciles. Además de la oración, María también nos llama a vivir una vida de penitencia y sacrificio. En sus mensajes, la Virgen ha subrayado la importancia de la renuncia a los placeres mundanos, de la mortificación y el sacrificio, como medios para purificar nuestras almas y acercarnos a Dios. El sacrificio no solo implica la renuncia a lo material, sino también un sacrificio de amor hacia los demás. En un mundo que está marcado por el egoísmo y la falta de compasión, vivir el sacrificio cristiano es una forma de testimoniar la presencia de Dios en nuestras vidas. María, en su infinita sabiduría, nos enseña que el sacrificio es un acto de amor, que aunque puede ser difícil, nos lleva a una mayor intimidad con Dios. El sacrificio de nuestra voluntad y de nuestros deseos egoístas nos permite crecer en humildad y en generosidad, y es a través de este sacrificio que nos preparamos para recibir la gracia de Dios en los momentos de tribulación. La penitencia no es solo una forma de purificación personal, sino un medio para ayudar a la humanidad a encontrar el camino de vuelta a Dios. A medida que las crisis se intensifican y las señales de los tiempos se hacen más evidentes, María nos llama a mantenernos vigilantes. No se trata solo de observar los eventos que ocurren en el mundo, sino de estar alertas a lo que sucede en nuestros propios corazones. En la medida en que el mal se hace más presente en la sociedad, también lo hace la tentación de caer en el conformismo y la desesperación. María nos invita a no ser complacientes con el mal que nos rodea, sino a tomar medidas concretas para vivir nuestra fe con valentía. Esto implica estar dispuestos a hacer sacrificios por los demás, a compartir lo que tenemos con los necesitados, y a ser testigos activos del amor de Dios en el mundo. Si nos mantenemos fieles a esta misión, María nos promete que no estaremos solos, que ella intercederá por nosotros ante su Hijo y nos dará la fortaleza para enfrentar los tiempos difíciles con esperanza.
En este contexto, la unidad entre los cristianos es más importante que nunca. María nos invita a vivir la unidad, a fortalecer los lazos de fraternidad entre los miembros de la Iglesia. El mundo se encuentra cada vez más dividido y es fundamental que como cristianos trabajemos juntos para enfrentar los desafíos del futuro. La unidad en la fe es una de las mayores fortalezas que tenemos como comunidad cristiana. Y María nos llama a trabajar por la paz y la armonía, a construir puentes en lugar de muros, a sanar las heridas de la división. La unidad en la oración, en el amor y en el servicio mutuo nos da el poder de resistir las fuerzas del mal que buscan separarnos. En tiempos de oscuridad, la luz de la comunidad cristiana es fundamental para mostrar al mundo el verdadero camino hacia la paz. La esperanza es otro de los regalos que María nos ofrece en sus mensajes. Aunque las circunstancias del mundo parecen desalentadoras, María nunca nos deja en la desesperación. En todas sus apariciones nos invita a mantener la esperanza en la bondad de Dios, a confiar en que Él siempre tiene un plan para nosotros. La esperanza cristiana no se basa en las circunstancias externas, sino en la certeza de que Dios está con nosotros, que nunca nos abandona y que, si vivimos conforme a su voluntad, la salvación será nuestra. María nos recuerda que la salvación no depende de nuestros esfuerzos humanos, sino de la gracia divina, que siempre está disponible para aquellos que se acercan a Dios con un corazón sincero. La esperanza es la que nos da fuerzas para enfrentar los momentos de tribulación, la que nos mantiene firmes cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Con esperanza podemos vivir con la certeza de que, aunque el mal esté presente, el triunfo de Dios es inevitable. En estos tiempos difíciles, la preparación espiritual y la unión en la fe son esenciales. Si respondemos al llamado de María, si vivimos de acuerdo con los principios cristianos y mantenemos nuestra esperanza en Dios, podemos estar seguros de que,